¿Qué tal? Buenas noches. Según el Ministerio del Interior, la criminalidad ha aumentado en Canarias un 22,5% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2021. Los delitos que más aumentan son las violaciones y los robos con violencia. Esta noche intentaremos averiguar qué hay detrás de esos datos. Hemos hablado con víctimas y verán cómo actúan ante un robo los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al realizar nosotros una primera inspección ocular, hemos podido observar que en la puerta de entrada y en el televisor hay huellas dactilares. Buenos días. Lo que hacemos en este caso es comisionar a los compañeros del grupo de investigación y puedan hacer la extracción de la misma y cotejarla con los datos existentes en la base de datos policial. Al trasluz, estoy viendo perfectamente esas huellas. ¿Normalmente trabajan sin guantes los ladrones? Normalmente sí, por norma general no suelen utilizar guantes. Hay que decir que muchos robos ya no se producen en locales y viviendas, sino a través de nuestros teléfonos móviles. Internet y las nuevas tecnologías se han convertido en las herramientas preferidas de los estafadores. Yo estaba cambiándome de banco, me llega un mensaje al móvil y me pone que tengo que introducir unos datos y me aparece con un enlace de este banco del que me iba a cambiar. Accedí como a una página del banco, perfecta, todo igual, entonces puse mis datos, puse el código PIN, todo eso como para entrar en el banco en mi cuenta, ¿vale? Y me pone como que he pedido un crédito de X dinero, que era bastante, y claro, ahí te asustas, entonces menos mal que me llega el mensaje y ahí entonces entro en la cuenta online, veo que me han quitado todo lo de mi cuenta y enseguida llamo al banco. Las criptomonedas también son un nicho perfecto para el engaño. La Academia IM Academy es una de las numerosas organizaciones que ya se conocen como criptosectas, entidades que atraen a jóvenes de todo el mundo y que acumulan denuncias por publicidad engañosa y supuesta estafa piramidal. Un equipo de este programa ha elaborado un reportaje en el que veremos cómo convencen a sus seguidores aquí en Canarias y escucharán además el testimonio de una madre que denuncia las condiciones en las que vivía su hijo dentro de la organización. Esto es la heroína del siglo XXI, que fue a vivir como un estudiante normal. Entonces, él ha vuelto a casa. Vino famélico, volvió con bronquitis y con sarna. Él mide 1,90 y vino con 73 kilos. Como les decíamos, a lo largo de esta noche vamos a intentar averiguar las causas de este aumento de la delincuencia y para arrojar luz sobre este asunto nos acompañan esta noche varios invitados. Está con nosotros Alberto Bacallado, que es abogado. Alberto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Está con nosotros también Yurena Carrillo, que es abogada experta en ciberdelitos. Yurena, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. También está con nosotros Iván Pérez, que es psicólogo. Iván, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y José Luis Sebastián, que es comisario principal, jubilado. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche a los cuatro, de verdad. El Ministerio del Interior, como les decía, ha publicado el balance de criminalidad por comunidades y los datos de estos 3 primeros meses del año en Canarias, Laura de Pablo, son, cuanto menos, llamativos. Llamativos, Miguel Ángel, y preocupantes. Los vamos a analizar. Según este informe, los delitos han aumentado en nuestro archipiélago un 22,5% durante el primer trimestre del año, con importantes alzas en robos con violencia, que aumentan un 43%, violaciones que suben un 36,4% o tráfico de drogas, que se dispara un 74%. Según el Ministerio del Interior, entre enero y marzo se denunciaron en Canarias 23.658 infracciones penales, 4.349 más que en los mismos meses de 2021. Por volumen de delitos empujan al alza la estadística las dos islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria, que presentan incrementos del 36% y el 18,9% respectivamente, con la contribución además de Fuerteventura y El Hierro, donde los delitos repuntan un 9,1% y un 55,6% respectivamente también aquí. En cambio, la criminalidad retrocedió un 19,4% en La Palma, un 10,2%
0,7% en La Gomera y un 0,7% en Lanzarote. Son datos sin duda que preocupan a los ciudadanos y también a las autoridades. Acompañamos a un equipo de la Guardia Civil para ver cómo actúan en el momento en que reciben un aviso por robo en una vivienda. Vean. Atracos como este, a punta de cuchillo, en un locutorio de vecindario. ¡Auxilio! ¡Auxilio! O robos con fuerza en complejos residenciales como este que ven en sus pantallas. Preocupan las imágenes y preocupan los datos. El primer trimestre de 2022 ha venido marcado por un incremento en las denuncias por infracciones penales de más de un 22% en comparación con 2021, un año caracterizado por su baja actividad económica, una actividad que ahora se ha retomado. Esa nueva actividad económica en esos niveles implica siempre un incremento de la criminalidad, ¿no? De lo que incrementa el tema de robos, especialmente en verano, saben que nos movemos más, nos vamos de vacaciones. Hay una labor ahí de Guardia Civil especialmente y Policía Nacional para prevenir ese tipo de delitos, delitos contra la libertad sexual, que ha habido un incremento que también hay que ponerlo en un contexto de una sociedad que cada vez es más consciente y hoy esa concienciación hace que prácticamente todos esos delitos hoy se denuncien. En el primer trimestre de 2022, la delincuencia creció casi un 30% en Las Palmas de Gran Canaria y algo más de un 21% en Santa Cruz de Tenerife. En este locutorio de vecindarios donde se produjo ese atraco que les contábamos al principio, a las 3:30 de la tarde, un hombre vestido de blanco con unos guantes naranjas entró en este local. Me encontraba trabajando en el momento que irrumpe una persona. Ahí él está apuntando a la señora, él está pidiendo el dinero, a mí también está pidiéndome el dinero. Yo intento llegar aquí a la de emergencia, pero no puedo. Y lo amago, pero qué va, no puedo. Con el cuchillo para que le pague, ella le da el dinero, el poco dinero o el dinero que tiene ella en ese momento. Pero qué agresividad. Sí, mucha agresividad. Para mí estaba drogado. Grité, auxilio, auxilio y nadie salió realmente. Aunque yo salga corriendo detrás de él, ya no fue posible porque unos cogieron miedo al cuchillo que llevaba en la mano y otros fueron los coches intentando encontrarlo, pero bueno, no lo encontraron. Yo veo esas imágenes que me producen pánico. A mí también, no puedo ni siquiera rememorarlo porque realmente me pone muy mal, muy mal. Y menos mal que las cámaras de seguridad están activas Sí. y graban esta secuencia. Sí, esa fue la suerte para poderlo detener. Le digo que la policía estuvo en este caso como yo nunca había pensado en mi vida, que fue el 3:20 y creo que ya 5 de la tarde, yo estaba reconociendo la persona que era. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Luisa Sánchez, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo se pudo llevar a cabo esta detención casi heroica? La inmediatez con la que actuó la patrulla de la Guardia Civil y que permitió su detención de una manera casi inmediata. El organismo correspondiente decretó su ingreso en prisión por estos hechos. Este atraco del que les hemos hablado se produjo en el municipio de Vecindario, pero nosotros nos hemos trasladado hasta el puesto de Puerto Rico. ¿Cuáles son los avisos que reciben aquí con mayor frecuencia? Al ser un municipio mayoritariamente turístico, los delitos más frecuentes que se cometen son hurtos al descuido en la playa y también robos en interior vivienda. ¿Y quiénes suelen ser los autores de estos robos? ¿Hay bandas organizadas? Por suerte, bandas organizadas no tenemos en este municipio. Se ha recibido llamada de un robo en interior de vivienda. Esto ha sido un aviso de un robo, ¿no? Sí, ahora mismo la patrulla acaba de ser activada por un robo en interior vivienda. Sígame. Hola, buenos días. Buenos días. Aviso de robo. ¿Puedo acompañarles? Sí, claro. Guardia primero, Sergio. Chocaba esta hora a plena luz del día para producirse un robo, porque normalmente ¿a qué hora se producen los asaltos en viviendas? De madrugada. ¿Y suelen aprovechar a que los dueños estén dentro de la vivienda? Se ha dado el caso, con los dueños dentro y ni se han enterado. Daniel Martínez, Guardia Civil. Estamos viendo esta puerta de acceso al apartamento y aparentemente se ve forzada. Efectivamente, aquí en el canto de la puerta vemos las muecas de haber intentado abrirla, pues probablemente con las herramientas que estamos viendo en su interior, que hay un destornillador. La llave inglesa. Exacto. ¿Sí? Vamos a intentar entrar detrás nuestra y sin tocar nada para no alterar las posibles pruebas que nos podamos encontrar en el interior. Muy importante. Vamos. Han buscado por todos los cajones, lo han dejado todo abierto y lo más importante... El joyero. El joyero, correcto. Es lo que principalmente ellos pues van buscando, joyas, dinero. Mi compañero va a proceder a hacer una inspección ocular por la otra habitación. Está abierta la caja fuerte.
Al realizar nosotros una primera inspección ocular, hemos podido observar que en la puerta de entrada y en el televisor hay huellas dactilares. Buenos días. Lo que hacemos en este caso es comisionar a los compañeros del grupo de investigación y puedan hacer la extracción de la misma y cotejarla con los datos existentes en la base de datos policial. Al trasluz, estoy viendo perfectamente esas huellas. ¿Normalmente trabajan sin guantes los ladrones? Normalmente sí, por norma general no suelen utilizar guantes. Es muy importante, recuerden, cerrar bien las viviendas este verano para que los ladrones no actúen al descuido. Por cierto, que el Ministerio de Interior ha anunciado que reforzará la seguridad aquí en Canarias con 200 agentes adicionales este verano. Bueno, pues los robos en vivienda son uno de los delitos que más miedo generan entre la población. Con los datos actuales, en el primer trimestre de este año se han producido 859 robos en domicilios y establecimientos, una cifra inferior a la del primer trimestre de 2021, en la que el número de delitos fue de 920. La pregunta es, se lo pregunto a José Luis Sebastián, ¿está justificado ese temor, por tanto, en Canarias? Vamos a ver, Canarias es segura. Habéis dado unas cifras que son reales, pero hay que contar que somos casi un 6% menos conflictivos de delitos que en la península. Que aquí se esclarece el 58% de los delitos que se denuncian, que es una cifra muy alta. O sea, la cifra de la media nacional está en el 32% y aquí es el 58%. Entonces hay que quitar un poco de alarma a lo que hay. Estamos en una zona en que hay muchísimo turismo, hay zonas en que los robos en esa vivienda se dan principalmente en zonas turísticas y que no son en vivienda cuando están habitadas, sino cuando están los moradores fuera de ella. Por lo tanto, no son peligrosas, son robos que no deberían de causar tanta alarma. Y porque además de las cifras que habéis dado, por ejemplo, en el Hierro, habéis comentado que hay un 55% de aumento de los delitos en el primer trimestre de 2022. Pero es que hablamos de 45 delitos que hubo en el 21 a 70 en el 22. O sea, es que estamos hablando de cifras mínimas. Hablábamos de las violaciones, de un 34%. Como son cifras muy pequeñas, cuando te varían 4 o 5, se suben excesivamente. Cuando en realidad los delitos que aquí sí han aumentado son los hurtos. Los hurtos domésticos, los hurtos en establecimientos, los hurtos al descuido en zonas turísticas, que han subido un 70%, de 3.700 a 6.300. Y otro delito que también ha subido mucho, que es preocupante, son el delito cibernético, las estafas por Internet. Y esos son los grandes problemas que hoy en día produce la delincuencia en Canarias y en España. El resto no son tan problemáticos. El Canarias cerró 2021 con casi un 3% menos de infracciones penales que en 2020. Sin embargo, la criminalidad ha vuelto a subir en los primeros meses de este año. ¿Cuál puede ser la razón, Alberto? Pues aprovechando el exordio que ha hecho el señor comisario, a ver, normalmente los delitos que suelen incrementarse podemos dividirlos en dos. Son los delitos de hurto, robo contra el patrimonio por necesidad, que en Canarias no han aumentado tanto, ha aumentado la mínima, y después tenemos los que no son por necesidades y los que se cometen a través de organizaciones criminales, como las estafas, las ventas piramidales, ventas en redes, estafas a través de Internet, fraude de seguros. Entonces, ese tipo de delitos, robos a las viviendas, son delitos que se cometen a través de organizaciones que no lo cometen por necesidad, sino porque están atraídos por un aumento de capital que también tenemos que reconocerlo. Gracias a la salida del COVID-19, Canarias ha sido una de las comunidades autónomas que más ha repuntado económicamente y en lo laboral. Por lo tanto, parece que no, pero la miseria no es la única que atrae el dinero, también la atrae la riqueza, la propia delincuencia. Entonces, esto puede ser uno de los factores. ¿Lo veías sintiendo lo que estaba diciendo? Estoy de acuerdo, sí, es que le estaba escuchando y estoy completamente de acuerdo, tiene razón. Los delitos de guante blanco, los llamaría yo, los de las estafas y fraudes, sí que han aumentado y son más habituales. Antes estaba dando José Luis unos datos, unas cifras. En Canarias ha aumentado la delincuencia, el número de delitos, un 22%, pero es verdad que en el conjunto del Estado el aumento es del 28%, con lo cual estaríamos hablando de que estamos 6 puntos por debajo de la media nacional. Eso nos sitúa como la tercera autonomía en la que menos aumentan los delitos. Con estos datos, Iván, ¿podemos subrayar que nuestro archipiélago sigue siendo un territorio seguro? ¿Hay esa sensación de seguridad? Mira, sí, justamente antes de la mesa hablábamos de eso, que una cosa son los datos que son objetivos y otra cosa es la sensación subjetiva que tiene cada uno
con el clima de seguridad que hay, que quizás hay datos que hay que desmenuzar efectivamente, como ha hablado José Luis, pero la sensación es totalmente subjetiva. Desgranar los datos, la estadística es peligrosa en este sentido, es decir, aparte de que los herreños delinquen poco, pero además... Sí, pero que 3 robos más en el Hierro, claro, hace que se dispare un 30% a lo mejor el número de delitos, lo que estaba la efectividad de los cuerpos de seguridad, es decir, ha aumentado la cantidad de denuncias, es decir, detectamos más rápido la violencia, es decir, hay determinados elementos que nos hacen estar más seguros. La estadística en ese sentido puede ser peligrosa. Hay un dato que ponía, creo que lo decía Alberto hace un segundo, no solo en las etapas de pobreza se aumentan los delitos. Cáritas ha dicho, Iván, que 630.000 personas viven en la pobreza en Canarias. ¿Influyen las etapas de crisis económica en la variación de la criminalidad? Justo iba a decir esto. Una cosa es la criminalidad lucrativa, por ganar dinero, por vivir mejor, por estar cómodo, con mi mejor calidad, y otra cosa son las estructuras de pobreza que tenemos en Canarias, que son reales y contundentes, sobre todo en las grandes ciudades, los cinturones de pobreza que están rodeando las poblaciones urbanas. Eso es clave, es decir... judicializar, perseguir policialmente, es una solución a cortísimo plazo. La solución es invertir en esa población, en que canarios y canarias tiren para arriba. Es decir, ahí es cuando bajan los delitos realmente. Yurena, ¿las crisis económicas influyen en la delincuencia? La verdad que en ese sentido yo creo que sí que influye, ¿no? Porque cuando hay un momento de crisis no solamente estamos hablando de la crisis económica, también estamos hablando de una crisis de sistema, ¿no? Y sí creo que algo ha provocado la crisis del COVID, es un efecto túnel y hace perder la perspectiva de otros aspectos importantes. Hemos bajado la guardia en determinadas cosas y se nota cuando tú interactúas con el sistema administrativo, cuando tú interactúas con la administración pública, notas una pérdida. Y todo eso son agujeros en un sistema que permite, pues lo que decía el compañero, permite el fraude, permite la estafa y se van colando por ahí. Hay un dato que me ha llamado mucho la atención y que me preocupa, porque nos preocupa cuando vemos el dato. Lo que no sé es porcentualmente sí, lo que no sé es el número de casos. Y es que durante el primer trimestre de este año las denuncias por violaciones en Canarias aumentaron más de un 36%. Sí. Estamos hablando de casi 9 puntos más que la media nacional, que el conjunto del país. 9 violaciones más. Esas han sido 9 violaciones más. Ese 36% habla de 9 violaciones más. Sí. Eso supone un 36%. Evidentemente es que las estadísticas son así. Estos delitos que son graves, porque no se suelen dar y no se dan, y hemos tenido años en que no se han dado. Hemos tenido la pandemia que bajamos un 19% en Canarias de los delitos, al año siguiente un 3%. Es decir, hemos ido reduciendo, sobre reduciendo. Hemos tenido reducciones grandes. ¿Esto puede querer decir que se están denunciando más este tipo de delitos, José Luis? No. Se dan más. ¿Pero por qué? Pues porque hemos sufrido una pandemia que ha trastocado muchísimos niveles de las personas. O sea, ves a cada uno que dices, hombre, y nos lo dirá más el psicólogo, se ha pasado un rayo, le ha dado un yuyu y se ha pasado 3 pueblos. Y las actuaciones que tiene determinada gente en determinados aspectos y comportamientos, vemos un poco más de violencia en las calles, pero violencia verbal, en la forma de conducir, en la forma de comportarse, pero sin embargo no en la forma delincuencial. No hay más delitos más graves. El papel de las fuerzas de seguridad y cuerpos de seguridad del Estado es fundamental para poder contener el número de delitos. Sin embargo, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles insisten en que necesitan más agentes para poder garantizar la seguridad, por lo menos en determinadas zonas del archipiélago. Laura, es así, ¿no? Así es, Miguel Ángel, y lo vamos a tratar esta noche con José Cobo, delegado en Canarias de la Asociación Española de Guardias Civiles. Don José Cobo, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Don José, como acabamos de escuchar, la delincuencia en las islas ha aumentado más de un 22% en los últimos meses. ¿Tiene la Guardia Civil suficientes efectivos en las islas para hacer frente a todos estos delitos? No, en absoluto. Estamos todavía con un grado mínimo de personal. No se han recuperado las cifras de hace 10, 12 años de la antigua crisis y estamos bajos de personal en todos los aspectos.
El verano ya está aquí, está a la vuelta de la esquina, va a aumentar el número de población y con eso la posibilidad de que se cometan más delitos. Otros años, por ejemplo, el cuerpo al que representa usted se ha reforzado con la llegada de alumnos que empiezan sus prácticas patrullando. Este año la cifra será todavía muy inferior. ¿Por qué razón? ¿A qué se debe esto? Bueno, porque han considerado probablemente que en otros sitios hacían más falta que en Canarias. Desde la Asociación Española de Guardias Civiles hemos reclamado durante muchísimo tiempo que haya una operación verano y una operación invierno también en Canarias. Somos, creo, la única comunidad costera que no tenemos operación verano. Sin embargo, en Península, en cualquier provincia con costa, hay personal de refuerzo del interior que refuerza, valga la redundancia, a las unidades costeras. Sin embargo, aquí en Canarias nunca viene ningún refuerzo de Península. En otro orden de cosas, pues probablemente haya el caso de la España vaciada, que esté ahora llamando así de moda, y estén reforzando comandancias del interior con alumnos. Hablaba usted de esa diferencia y tenemos que preguntarle también, la delegación del Gobierno ha anunciado el refuerzo de las plantillas de la Guardia Civil en zonas turísticas durante el verano. Sin embargo, mientras a Baleares se desplazarán 211 efectivos, a Canarias vendrán solo 48. ¿A qué cree que se debe esta diferencia también en dos archipiélagos turísticos también? Es que eso es manipular los números. Refuerzos no, son guardias alumnos que vienen a complementar su formación aquí. No se pueden considerar como refuerzos. Por supuesto, ayudarán, aprenderán, pero no se puede considerar como refuerzos. No hay una operación verano para reforzar a las Canarias en este caso. No se considera como refuerzo, por lo menos los guardias civiles de base no lo consideramos así. José Cobo, delegado en Canarias de la Asociación Española de Guardias Civiles, gracias por atendernos esta noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, Miguel Ángel, carencias en el tema de efectivos que sin duda influyen en el seguimiento de los delitos que se cometen en Canarias. Bueno, pues aumenta los turistas, lo que ha dicho José Cobo, pero no refuerzan los guardias civiles. ¿Es esto normal? Vamos a ver. Canarias está dotado de un plan Canaria de seguridad especial todo el año. Por eso no hay plan verano para Canarias y es escaso. ¿Por qué? Eso lo debe saber. Deberían de saberlo. Aquí, de todas formas, la Guardia Civil es la que más sufre la escasez de números y de fuerza. Pero bien es cierto que aquí nos llegan más vehículos, todo es especial, por eso del IGIT es especial y hay un plan de seguridad desde hace muchos años que se le dota de recursos materiales y humanos. Las plantillas de Canarias están al 92-93% de su cantidad de efectivos, mientras que en la península algunas no llegan al 80%. Por lo tanto, aquí hay más. Bien es cierto que quiero dar un dato. En el año 2011 había 7.728 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y en el año 2017 solamente había 7.092. Y este año ahora en el 22 hay 7.648, 100 menos que hace 10 años. ¿Y los 160 que vienen para la Policía Nacional son suficientes para reforzar? Porque sí vienen 160 agentes para reforzar la Policía Nacional en verano. Nunca, ¿eso es un refuerzo suficiente? ¿Eso se queda corto? Es que no vienen solo en verano, es que vienen para todo el año. O sea, en algunos sitios, la operación verano en la península es mando 50, 100, 200 a Baleares y al cabo de los 3 meses esos 200 de Baleares se marchan. Los que vienen a Canarias se quedan en Canarias todo el tiempo. En principio. Te digo, las plantillas están mucho más fortalecidas que en la península. Bien es cierto que hay escasez, porque aquí, te explico, en Baleares la afluencia de gente es en 3 meses, pero la media de veraneantes en España son 60 millones sobre 45 millones de habitantes. Aquí sobre 2 millones vienen 16, por tanto vienen mucho más. Pero el dato que yo tengo, lo que a mí me cuentan es que estos 160 que vienen el 1 de julio hasta el 31 de agosto. No se quedan. Eso el dato que nos han dado nosotros. Sí, vamos a ver. Eso es de la operación verano, pero es que vienen 300 alumnos que sí se quedan. 300 más que sí se quedan a reforzar la plantilla todo el año. ¿Comprendes? Claro, pero yo me estaba refiriendo a la operación verano, ¿no? Porque 190 no es nada. O sea, para un archipiélago como Canarias, que son 8 islas, que tienes que un montón de comisarías. Porque hay que tener en cuenta que es que, claro, la gente dice, vienen 160 y 160 a la calle. No.
Hay gente que está en automociones, gente que está en formación. Como por desgracia los cuerpos auxiliares en la Policía Nacional, más que en la Guardia Civil, que no hay, pues son los que hacen el documento de identidad, los que estaban en las pagadurías, los que estaban en servicios administrativos, ya no hay, porque no sacan oposiciones, tiene que haber policías. Con lo cual vemos que un 25% del cuerpo se encuentra en situaciones burocráticas, y en la Guardia Civil también, que al final dices, efectivos de, por ejemplo, en la provincia de Las Palmas, Guardia Civil, 1.500, pero 1.500 ¿dónde están? Si hay más de 600 en oficinas, porque no hay personal que cubra esos puestos de administrativos, y por lo tanto estamos gastando un dineral en formación, en dar calidad al servicio policial y seguridad, que luego resulta que se va en actuaciones que no son propias de seguridad. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida volvemos con más contenido. Nuestra compañera Laura de Pablo nos da un adelanto. El problema no viene por lo que se llevan de una vez. Lo más que pueden llevarse son 2 bolsitas de estas que se venden, que tienen en los supermercados, llenas. Pero el problema es la cantidad de veces que te entran durante la campaña. Pues aquí yo calculo que este año se han llevado del orden entre 3.500 y 4.000 kilos de esta explotación. 11:05 de la noche, seguimos en directo en Televisión Canaria, en Fuera de Plano. Los robos en plantaciones de aguacates no cesan en Canarias. Los empresarios denuncian que los ladrones están saqueando sus campos para después vender el producto de forma ilegal. Reclaman más control por parte de los ayuntamientos y penas más duras para los delincuentes. Hemos hablado con un agricultor. Vean. Sergio, ¿cuántas veces han podido entrar aquí en la finca de aguacates en los últimos meses a robar fruta? Bueno, sí, aquí entran desde que comienza la campaña en el mes de septiembre hasta que termina, en este caso, en esta finca, en el mes de abril, pues entraban de 2 a 3 veces por semana. 2 a 3 veces toda la semana. Toda la semana. Y generalmente suelen entrar por la mañana y suelen entrar por la tarde. El problema no viene por lo que se llevan de una vez. Lo más que pueden llevarse son 2 bolsitas de estas que se venden, que tienen en los supermercados, llenas. Pero el problema es la cantidad de veces que te entran durante la campaña. Claro, porque entonces a lo largo de toda una temporada, ¿de cuántos kilos podemos estar hablando? Pues aquí yo calculo que este año se han llevado del orden entre 3.500 y 4.000 kilos de esta explotación. ¿Y qué medidas han tomado ustedes para intentar acabar o disminuir con estos robos? Bueno, nosotros hemos contratado una seguridad privada conjuntamente con varias explotaciones más. Pero claro, es un guarda que por supuesto lo saben estos elementos y lo tienen vigilado, y como el guarda tiene que hacer unas rondas largas, pues no sirve de poco la situación. También tenemos en la explotación, en algunos árboles, hay cámaras, pero claro, ellos no van a pasar por donde están las cámaras, es decir, generalmente no hemos detectado en esas cámaras sus entradas. Y como ven, aquí es muy difícil, si te entra una persona, pues localizarla si vas caminando por el exterior, porque no se ve, se protegen los árboles y no lo ves sino cuando vas saliendo por la puerta con las bolsas. Porque aparte de robar la fruta también se genera perjuicio al propio árbol. Sí, porque ellos, como van rápido, recolectan el árbol completo, es decir, desde los pequeños hasta los grandes. Por eso cuando se ve en algunos municipios gente vendiendo de forma ambulante aguacate, se ve que generalmente son robados porque casi todos tienen pezón, otros están despezonados, un desastre. Y ante una situación como esta, que se está produciendo constantemente en muchas explotaciones, ¿qué peticiones, qué demandas hacen ustedes desde el sector agrícola para disminuir estos robos? Bueno, nosotros hemos hablado con los ayuntamientos, con los alcaldes. Ellos nos alegan que prácticamente no es su competencia, pero nosotros creemos que sí es su competencia parte de este problema, porque si ellos controlasen en los municipios la venta ambulante, parte de este problema no existiría, y porque se legisle en favor de este tema. Claro, porque cuando sucede esto y se lleva una denuncia final a través de la Guardia Civil, del juzgado, ¿qué sucede con las personas a las que se ha pillado? Bueno, pues que le sale baratísimo, porque yo los he pillado, los he llevado al juzgado, ha habido juicios y solamente se les va a juzgar
por el día que lo pillaste con las 2 bolsas en la mano. Es decir, por 50, 60 o 70 kilos que se pueden llevar. Eso, al fin y al cabo, no tiene recorrido ninguno y eso se despacha con una sanción de 90 a 100 euros. Si les ha salido baratísimo. ¿Se puede dar el caso de que haya gente que al final abandone sus explotaciones porque dice, con tantos robos es que no me compensa seguir cultivando? Sí, en el municipio de Güímar ha habido gente que ha dejado explotaciones y otra está dejando. Es decir, un cultivo que podía ser una fuente de ingresos importante para Canarias se va a convertir en no sabemos qué, si la situación no se revierte. Bueno, pues ya lo han oído, muchos agricultores son víctimas de constantes robos y algunos de ellos están incluso abandonando sus explotaciones porque no les compensa la producción. Alberto, la pregunta es, ¿deben involucrarse más los ayuntamientos en el control de la venta ambulante? ¿Cómo se puede atajar el problema? Bueno, esto me toca de cerca porque yo soy de Valleguerra, una de las zonas en las que más se planta aguacates de la isla, y además mis padres tienen un restaurante y se utiliza mucho el aguacate. El aguacate es el oro verde, por lo tanto tenemos 2 maldiciones o 2 bendiciones. Una, muy demandado, demandadísimo, y 2, es muy caro, por lo tanto, a la hora de venderlo, yo creo que es el producto agrícola de los mejores que se pueden colocar en el mercado del mundo. Es decir, cualquier persona que tuviera recogida de aguacate a coste cero puede ganar un dineral que nosotros ni nos imaginamos. De todas maneras, esto ya se habló en algún momento, las autoridades han intentado poner veda a esto y esto se puede atajar de forma muy sencilla. Ir contra los compradores que le compren precisamente a los vendedores que no puedan acreditar la trazabilidad, que se imponga la trazabilidad al aguacate. Oiga, usted, este aguacate que me está vendiendo, ¿es suyo? Sí, es mío. ¿De dónde viene? Esta es la trazabilidad, estas son mis tierras, tengo tantas plantaciones de aguacate, esta es la calidad del aguacate y aquí tengo mi certificado de agricultura. Y el comprador que compra aguacate que no tenga trazabilidad, que se le ponga una sanción económica. Es una de las mejores formas de poder atajar esto. Si no hay compra de aguacate, no hay gente que vaya a robarlos. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, por experiencia sé que en una receptación de mercancía de aguacate fue el que recepcionaba quien puso de manifiesto que la mercancía era robada. Y efectivamente es aplicar la ley que tenemos, ¿no? Porque es mercancía robada, si tú la receptas, pues estás cometiendo un delito, y es concienciar al comprador de que se puede ver en un pleito penal, igual que se puede ver el que lo roba. Claro, los agricultores, Llurena, piden justicia y a veces uno tiene la sensación, o los agricultores tienen la sensación, de que sale demasiado barato robar en España. La verdad que sí, porque yo les entiendo perfectamente. Además, yo le tengo mucho cariño al sector de la agricultura, comparto con varios empresarios, interactúo con varios y de hecho a mí me pagan en oro verde a veces con mucho cariño y yo lo acepto, ¿no? Porque tiene mucho valor. Y sí que tienen razón, es un esfuerzo muy duro, ¿no? Porque tú plantas y tú sabes lo que siembras, pero nunca sabes lo que recoges, es un sector muy duro. Son personas que normalmente se sacrifican mucho el esfuerzo y les cuesta mucho sacar adelante la agricultura y suelen tener luego pérdidas, pues son muy sensibles, ¿no? Pierden por el mal tiempo, por fuerza mayor y porque les marcan los precios muchas veces en el mercado. Es muy delicado. Además, Llurena, corrígeme, perdona un momentito, Miguel, pero si no me equivoco, Llurena, que creo que el aguacate está protegido, ¿verdad? Es decir, que incluso aunque el agricultor que se vea víctima una y otra vez de forma reiterada, que se le está robando y quisiera decir, pues corto el aguacatero o pues le pongo gasolina o no lo cultivo, si no me equivoco está protegido y sancionado el no cuidar el aguacatero, si no me equivoco. Ahí yo no me atrevo a ir a tanto porque la verdad que no lo sé, o sea, si está protegido a ese nivel no lo sé. Sí sé que tengo casos en los que ellos dicen, oye, pues pierdo la cosecha y ya está, dejo caer y ya está, ¿sabes? Porque a veces que se ven acosados realmente o que no pueden proteger su Al comisario sí me gustaría preguntarle si sale demasiado barato robar en España. Sí, sale barato. Sí. ¿Sale barato, sí? O sea, los delitos leves, estos tipos de delitos, salen baratísimos. Es más, incluso algún tipo de delitos que son algo más graves siguen siendo baratísimos. Hoy en día la justicia, con eso de llegar a un acuerdo antes del pleito y se conforman con las penas, se rebajan un montón y al final nadie va a la cárcel. Nadie va a la cárcel. O sea, y lo que tiene las penas de conminatorias
Que podrían ser penas pecuniarias, pues tampoco, porque son por desoneidad, no las pagan. Eso sí que al final van a la cárcel, porque si no pagan, lo pagan con pena privativa de libertad. Algo positivo que te iba a decir es que por lo menos las tasaciones de aguacate yo las he visto hacer de oficio y eso da cierta seguridad. O sea, yo sé qué quieres decir, no obstante, por lo menos los tasan de oficio. No, pero mira, esto, yo he estado 44 años y medio en la policía. O sea, 2 días. Y he vivido una policía de los años 75 en que ingresé, en que era completamente distinta. La gente tenía miedo, hoy no tiene miedo a la policía, hoy tiene más respeto. Y sin embargo, hoy la gente colabora muchísimo con la policía. Se siente parte integrante en la seguridad de su villa, de su barrio, de su pueblo y de su casa. Hace que tengamos esas altas tasas de efectividad del 58%. No porque la policía se haya lista y diga, hay una colilla, aquí alguien ha fumado. No. Eso no. Es complicado el investigar y es complicado el esclarecer. Si no colabora la gente, no hay seguridad. Has hablado de 44 años en la policía, con lo cual habrás visto, José Luis, un montón de maneras distintas de estafar, de fraude, y es que el fraude ha estado presente en diferentes formas a lo largo de la historia. Sin embargo, la aparición de Internet ha facilitado el trabajo a los estafadores por lo fácil que lo tienen a la hora de acceder a sus potenciales víctimas. Y es que si hablamos del aumento de la delincuencia no podemos obviar las estafas informáticas. De hecho, son los delitos que más crecen. Han aumentado más de un 60% con respecto al mismo periodo de 2019. ¿Cómo podemos evitar ser víctimas de estos fraudes? Lo vamos a analizar en el siguiente vídeo. Ocupa gran parte de nuestro tiempo. Nos relacionamos, nos divertimos, buscamos información o trabajo, pero Internet también oculta peligros y estafadores dispuestos a aprovechar nuestra confianza para hacer su agosto. 25 personas denuncian cada hora haber sido víctimas de un fraude o una estafa online en España a través de sus teléfonos móviles o de sus ordenadores, lo que supone que casi 600 personas sufren este tipo de delitos cada día en nuestro país. Uno son los delitos de carácter patrimonial, el rey de los delitos es la estafa, y luego el delito que tiene una connotación de tipo sexual, la sextorsión. Se utilizan pues una serie de ardides destinados a ganarse la confianza de la víctima. Aquel anónimo que manda un mensaje por WhatsApp que realmente dice hola, ¿cómo estás? La famosa estafa de amigos, ¿no?, que se produce a través de Internet, ganándose la confianza, se consigue lo que el delincuente busca, que es que pues, una cantidad de dinero. Este es uno de esos timos online a través de WhatsApp. La persona recibe un mensaje de texto en el que la otra parte se presenta como un pariente que se encuentra en el extranjero. Al preguntarle por el nombre del familiar, se gana la confianza de la otra persona y entablan una conversación normal. Después, el estafador plantea que necesita una cantidad económica para poder mandar sus maletas desde el aeropuerto hasta España. Para dar mayor sensación de credibilidad, el presunto estafador aporta un teléfono de una aduana del aeropuerto. La aparición de esta nueva tipología de delitos obliga a autoridades y expertos a realizar un trabajo permanente de información y divulgación para evitar que los usuarios caigan en estas estafas. Lo primero es tener en cuenta qué información estamos compartiendo en Internet, porque toda esa información que tú haces pública facilita el que los estafadores puedan personalizar la oferta y con ello engañarte de forma más sencilla. Luego, por otro lado, vamos a fijarnos en la veracidad y en la credibilidad que le vamos a dar a esa comunicación que estamos recibiendo. Luego, por otro lado, el cómo se comunican. Siempre utilizan ganchos, siempre hay un drama, siempre hay una exageración. También está el lenguaje que utilizan. Si se supone que te está hablando un amigo, tu amigo hablaría así realmente. O el banco de verdad no tiene dinero para pagar a una persona que escriba correctamente un correo electrónico. Sin embargo, en muchas ocasiones los estafadores online acaban yendo un paso por delante hasta el punto de desarrollar nuevas y más elaboradas estrategias. ¿Cómo actuar en esos casos? Lo primero que debemos hacer es recopilar toda la información, pantallazos de los chats, de los servicios de mensajería instantánea que tengamos, copias de los movimientos bancarios. Con esa información nos trasladaremos a las dependencias de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado o juzgados. Las víctimas de este tipo de delitos sufren una serie de consecuencias y pues bueno, son víctimas al igual que las víctimas que
consideramos clásicas de los delitos, por así decirlo, de toda la vida. Consecuencias económicas y psicológicas. Ser víctima de un ciberdelito genera efectos muy diferentes, pero todos ellos devastadores. Pedro, tú has sido víctima de una estafa online a través de tu cuenta bancaria, de tu banco. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo estaba cambiándome de banco. ¿Qué pasó? Que un día de estos normales, que en el proceso, en el transcurso de yo cambiarme de banco, me llega un mensaje al móvil y me pone que tengo que introducir unos datos y me aparece con un enlace de este banco del que me iba a cambiar. Entonces, con las prisas del trabajo, pues le di y accedí como a una página del banco, perfecta, todo igual. Entonces puse mis datos, puse el código PIN, todo eso como para entrar en el banco en mi cuenta, ¿vale? Y me pone como que he pedido un crédito de X dinero, que era bastante. Y claro, ahí te asustas, entonces menos mal que me llega el mensaje y ahí entonces entro en la cuenta online, veo que me han quitado todo lo de mi cuenta y enseguida llamo al banco. Entonces yo lo que hice fue directamente ir a denunciar a la policía. ¿Y ahora mismo en qué punto se encuentra todo el procedimiento para poder recuperar parte de ese dinero? Con la denuncia vuelvo al banco presionándolos un poco para que por favor me ayuden con esto. Ellos consiguen anularme el crédito inmediato, pero después todavía faltaba todo el dinero de mi cuenta. Entonces ya tuve que ir al Banco de España, tuve que ir a Consumo, denunciar, quejarme, y a día de hoy pues he conseguido que el banco, al final con las denuncias y todo esto, pues he conseguido recuperar el 80-90%. Las denuncias por ciberdelitos en España se han multiplicado por 9 desde 2011, según datos del Ministerio del Interior. Denunciar es la única vía real para impedir que los estafadores se salgan con la suya y conviertan la red en un lugar cada vez más peligroso. Las redes sociales en medio de todo. Yurena, te quiero preguntar porque hay tantas estafas y hay tanta información que colgamos todos en las redes sociales cada día que me gustaría preguntarte cómo aprovechan los delincuentes la información que damos en nuestras redes sociales y qué datos, esa es la pregunta, qué datos deberíamos omitir para no sufrir estafas o robos a través de la red. Pues mira, en realidad el delincuente virtual es muy similar al delincuente del mundo físico. En realidad hace las mismas observaciones y busca los mismos datos, ¿no? Si tú publicas datos económicos o datos de direcciones concretas o demás, y siempre va a tener una relevancia física, o sea, es decir, esos datos te pueden perjudicar si estás cerca de ti. Las estafas virtuales, para que te perjudiquen a distancia, tienen que ser tu tarjeta de crédito, que no la vas a publicar en redes sociales, y ese tipo de interactuación. Digo, información que saques de la red para después hacerte una estafa en la vida real. Esos suelen ser los afectos, Miguel Ángel, suelen ser los afectos. O sea, el verdadero riesgo de una red social son los afectos de los demás. Ahí es donde estamos viendo y muchas veces la gente piensa, ¿cómo caes en eso? ¿O cómo cae tal persona en eso? ¿No? Y dices, bueno, es que siempre a la víctima la vemos como tonta, con todo el respeto, ¿no? Pero es que no es justo, porque muchas veces es la bondad lo que no se teme, lo que no se conoce. O sea, una persona que a lo mejor se ha criado en un entorno sano, positivo, con el mundo rosa y que la vida es bonita, no espera eso. Entonces empiezas a interactuar por un chat y ahí está el verdadero riesgo de las redes sociales. Más que en lo que tú publicas, es con quién tú te relacionas, con quién te vas relacionando en las redes. Hay una cosa a la que todos tenemos mucho miedo y es que alguien se haga pasar por nuestro banco, ¿no? Y sobre todo hablo, claro, de personas mayores que a lo mejor reciben el logo, eso se llama phishing, ¿no? Sí, es la pesca de datos. Sí, sí, es la pesca de datos, sí. ¿no? Entonces, en caso de que hayamos sido víctimas de esa pesca de datos, de ese phishing, y los delincuentes nos hayan robado dinero haciéndose pasar por nuestro banco, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Necesitamos pruebas para denunciar? ¿Cuáles son esas pruebas? Pues mira, el banco tiene una política de protección de sus clientes y de sus medios de pago bastante dura y estricta y tiene seguros. Si es a través del banco, mira, el otro día mismo por un error técnico me hicieron un doble reintegro en la tarjeta y fue un error del sistema. El propio banco tiene un sistema para reembolsar, detecta el error y reembolsa. Cuando es con el banco el riesgo es menor. Los medios de pago de mayor riesgo son los móviles, en los que te llega un SMS que tú ni has pulsado y directamente, si tú tienes activado medios de pago de la compañía telefónica, te cargan la factura y puedes pasar desapercibido 5 euros, 3 euros, 40 euros y te hace suscripciones que tú ni siquiera has aceptado. Ahí hay una puerta abierta que es de mayor riesgo que las tarjetas de banco. Los bancos son medios de pago más seguros, lo tienen más controlado. Y de hecho casi todos han tendido a la doble verificación, a la verificación con clave, a la verificación de la verificación y a la coordenada. Entonces, el teléfono sigue siendo un medio de pago demasiado fácil.
Es más peligroso quizás en gente que no es nativa digital, que no nació con Internet, que no se ha educado con Internet. Ahí quizás es mucho más complicado, es decir, los inmigrantes digitales que decía Vilches, la educación digital ahora mismo es muy fuerte, es decir, el cómo nos manejamos con las redes, el detectar rápidamente una estafa. Hay otras que son elaboradísimas y tienen mucho curro, eso ya no depende de la inteligencia o la estupidez de la persona. Hay una estafa que es muy común y que cada vez se da más, que es la estafa sexual, es decir, con el intercambio de vídeos, oye, no te publico un vídeo o no te lo mando, porque eso. Y eso, claro, la gente paga para que ese vídeo no se haga público. ¿Qué hace uno cuando es víctima de un chantaje? Hay que tener clarísimo que desde que este tipo paga, no paga, te arriesgas a que se haga público. Me ha pasado con algún paciente, además, es decir, y estaba clarísimo, es decir, desde que pagas la primera vez vas a estar pagando el resto de tu vida por el mismo vídeo, y más digitalmente, es decir, cada vez nos vamos habituando más a que, yo se lo digo a los alumnos de práctica clínica, se lo digo, les digo, ustedes no tengan miedo a esto, es decir, no a que le graben, a que les publiquen un vídeo sexual, sino a ser grabado, es decir, yo doy por hecho que un paciente cuando está en una consulta va a grabar la consulta, si afloja dinero, es decir, ¿por qué no? Es decir, y no tengo ningún pudor, no tengo nada que esconder ahí, es decir, tenemos que asumir que ya tenemos una cámara en cada esquina y una cámara en cada bolsillo y una grabadora en cada bolsillo, ya no hay que ir con todo el aparataje. Esto es cultura digital, nos tiene que dar miedo, tenemos que estar preocupados. Tenemos que saber adaptarnos al mundo en que vivimos. La otra opción es esto se lo tengo que preguntar al policía. Tengo un policía aquí al lado y se lo tengo que preguntar. Te extorsionan. José Luis, ¿qué hace? Sí, vamos a ver, mira, es que hay dos tipos de... Hay mucha gente que te está viendo en el otro lado, que está esperando, que está diciendo, a ver qué hago. Primero hay que diferenciar dos tipos de delitos de fraude, de este tipo de estafas. Uno es el ciberdelito mecánico por parte de ordenadores propios que lo realizan, que ese es más complejo y es del que hablaba Llurena, de bancos, de un poco de phishing. Y otro es el de la picaresca, el que yo te cojo aquí, yo de qué forma voy a extorsionar. Vamos a ver, España siempre ha sido un país de pícaros y siempre ha habido estafadores, siempre ha habido gente que ha vivido del cuento y de los demás y siempre los ha habido y los seguirá habiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se aprovechan y ofertan cosas. Esta taza vale €1 y yo te la oferto por 20 céntimos. Entra y te empieza a contar el cuento largo y te enrolla y caes. Una vez que caes, lo que tienes que hacer es denunciar. No acceder, lo que decía Iván, no acceder bajo ningún contexto a pagar, a rendirte. No lo hagas nunca. Más vale un ave rojo que 100 amarillos. Bueno, pues como estamos viendo, Internet es la plataforma perfecta para que los timadores capten a nuevas víctimas. Con la ayuda de Laura de Pablo y con Clara Jiménez de Maldita.es vamos a conocer algunos de los timos más comunes para evitar caer nosotros en ellos. Así es, Miguel Ángel. Vamos a conocer algunas de las estafas que están más de moda para evitar caer en ellas y lo vamos a hacer de la mano de Clara Jiménez de Maldita.es, a quien ya saludamos. Clara, buenas noches. Muy buenas noches, Laura. Clara, la primera sería la de la llamada perdida, ¿verdad? Sí, está la de la llamada perdida, el timo o la ciberestafa de la llamada perdida. Es una de las que lleva alertando la Guardia Civil desde el año 2017. ¿En qué consiste? Bueno, pues nos llega una llamada de un número raro, un número que no conocemos, con un prefijo extraño que nos deja sonar el teléfono solamente una vez, como si nos hiciera una de las llamadas perdidas, aquellas antiguas, para que le devolvamos la llamada. ¿Qué pasa cuando devolvemos esa llamada? Que nos cobran una tarificación especial de la que el timador se queda con una parte, Laura. ¿Y en qué nos tenemos que fijar para evitar caer en ella? Que lo sepan nuestros espectadores, hay que estar muy atento al prefijo desde el que nos llaman. Se ha detectado que este timo de la llamada perdida se produce desde el +355 de Albania, el +225 de Costa de Marfil, el +333 de Ghana y el +234 de Nigeria. Si recibimos una llamada perdida de cualquiera de estos números, no devolvamos la llamada, porque nos van a cobrar una tarificación especial y hay alguien que se va a quedar con nuestro dinero. Hay que tener mucho ojo con estos prefijos, pero también con los supuestos correos electrónicos de la agencia tributaria, ¿no? Es un timo que está a la orden del día, un caso de phishing de libro, sobre todo durante los meses de la campaña de la declaración de la renta como en la que estamos ahora. ¿En qué consiste? Bueno, pues básicamente es una cuenta de correo que suplanta a la agencia tributaria. Lo último que hemos visto es una víctima que nos ha escrito para decirnos que recibió un supuesto correo de la agencia tributaria en el que le decían: tienes derecho a recibir una devolución de tus impuestos del año 2022
por valor de 450 euros. ¿Qué le pedían a continuación? Que solicitase la devolución y que diese su número de tarjeta para poder hacerle el ingreso. Procedió a hacerlo y ¿qué pasó? Que no recibió esos 450 euros de devolución, sino que se los cobraron directamente. Hay que tener mucho ojo con esto. Lo vemos con emails, pero también lo vemos con SMS, con mensajes de teléfono móvil que suplantan a la agencia tributaria. Recuerden que la agencia tributaria, que Hacienda nunca nos va a pedir datos personales ni a través del móvil ni a través del correo electrónico. Si recibimos alguna comunicación de este tipo y no estamos seguros de si es real o no, lo mejor que podemos hacer es ponernos en contacto con nuestra delegación de Hacienda o con la agencia tributaria para que nos aclaren si es real o en realidad se están intentando quedar con nuestro dinero. Especialmente ahora que estamos en plena campaña de la renta. De estos timos por Internet no se libran tampoco las empresas ni las organizaciones. Y creo que tú nos traes una historia muy personal, ¿no? Sí, os traigo una historia que nos ocurrió en Maldita.es la semana pasada porque me parece que es un buen ejemplo de lo que le puede pasar a cualquier pyme, a cualquier pequeña empresa o a cualquier pequeña organización sin ánimo de lucro. Recibió un compañero mío un correo supuestamente mío mientras yo estaba de viaje en Noruega. ¿Qué pedían en ese correo? Bueno, pues que hiciese una transferencia de 25.000 euros a Inglaterra. A mi compañero le sonó raro porque yo no suelo pedirle que haga transferencias y porque además es nuestro ingeniero y no es nuestro contable, y dijo, bueno, voy a seguirle el rollo a los timadores a ver si pillo cuál es el gancho. O sea, que entablaron una conversación con el timador o la timadora para conocer ese modus operandi. Eso es, le contestó al mensaje, pero claro, con una trampa. Le dijo, necesito que confirmes con Bárbara y con Chelo, dos supuestas colaboradoras de Maldita.es que en realidad no existen, que tengo que hacer la transferencia. A lo que el timador contestó con ese email que estáis viendo ahí. Ya procesa el pago, que ya informaré yo a Chelo y a Bárbara. Evidentemente, esta persona, hombre o mujer, que estaba detrás de esta cuenta, no podía ser yo, hablando de unas compañeras que no existían. Cuando el timador o la timadora vio que no hacíamos la transferencia, pues desistió en el intento. Pero este es un buen ejemplo para entender cómo funciona el timo del CEO. Localizan cuál es la persona de la empresa que habitualmente se acostumbra de hacer las transferencias y las órdenes de pago, que en el caso de Maldita.es soy yo, y intentan suplantar su identidad para que alguien de su equipo haga una transferencia tan cuantiosa como 25.000 euros, que te hace a cualquier pequeña organización o empresa un buen agujero. Hay que estar muy atento a este tipo de cosas y si tienen alguna duda cuando reciban un correo por una cuantía muy grande, lo mejor que pueden hacer es levantar el teléfono y confirmar de la manera tradicional. Muy bien, Clara, muchísimas gracias por ayudarnos a identificar un poco mejor algunos de esos timos más frecuentes. Gracias. Un placer, buenas noches. Bueno, y seguimos hablando de timos. Imagínense por un momento llegar al destino de vacaciones con el que llevan soñando todo el año. Ir con sus maletas a cuestas, pero sobre todo con mucha ilusión. Y cuando se disponen a entrar en la propiedad que han elegido para descansar, se encuentran con que ya no existe o que ya está alquilada. Se trata de uno de los fraudes más frecuentes en Internet y lo vamos a abordar en tan solo unos minutos. Vean. La estafa más repetida es llegar al supuesto alojamiento alquilado por Internet a un particular y que este o bien no exista o ya esté alquilado. Se cumplen nuestras sospechas y la vivienda por la que nos hemos interesado no existe. Estaría ubicada en este solar que, como vemos, está abandonado y vacío. Por lo tanto, si hubiésemos realizado el pago, hubiésemos cumplido las exigencias del anunciante, podríamos decir que habríamos sido víctimas de una estafa. Estamos en vísperas de las vacaciones de verano. Si usted está pensando reservar un alquiler vacacional a través de una de las plataformas que hay, tenga mucho cuidado en no caer en uno de los fraudes más repetidos en los últimos tiempos. Alquilar un apartamento fantasma o una propiedad que ya se encuentra alquilada. Después de meses de intensa actividad, ha llegado el momento de echar el freno y apartar las preocupaciones en vacaciones. Eso siempre y cuando no caigamos en una de las estafas más habituales, los fraudes en viviendas vacacionales. La estafa más repetida es llegar al supuesto alojamiento alquilado por Internet a un particular y que este o bien no exista o ya esté alquilado.
Hemos encontrado este anuncio que nos genera ciertas dudas por las características que contiene. No han pasado ni 5 minutos de haber enviado el correo y ya tenemos respuesta del anunciante. Nos dice que la vivienda está disponible para las fechas solicitadas y que el importe total sería de 510 euros. Nos ofrece dos formas de pago, a través de Bizum o a través de transferencia bancaria. Y lo mejor va a ser que nos dirijamos a la dirección que figura en el anuncio para comprobar si realmente esta vivienda existe o no. Justo antes de subirnos al coche, el anunciante ha vuelto a contactarnos vía mail sin nosotros haberle remitido ninguna respuesta para presionarnos para que hagamos el pago pronto. Nos comenta que si no pagamos lo antes posible, podremos perder la reserva porque hay más personas interesadas. Se cumplen nuestras sospechas y la vivienda por la que nos hemos interesado no existe. Estaría ubicada en este solar que, como vemos, está abandonado y vacío. Por lo tanto, si hubiésemos realizado el pago, hubiésemos cumplido las exigencias del anunciante, podríamos decir que habríamos sido víctimas de una estafa. Subinspector Montero, ¿cómo podemos evitar caer en este tipo de estafas relacionadas con el alquiler de viviendas vacacionales? Lo primero que debemos utilizar es el sentido común. Es decir, generalmente estas estafas ofrecen inmuebles en zonas céntricas o en determinados barrios residenciales de la ciudad a un precio muy inferior al valor de mercado. Por otro lado, las imágenes. Podemos hacer una búsqueda a través de la aplicación de Google que permite hacerlo con imágenes para ver si realmente se han obtenido de un banco de imágenes. La celeridad. Generalmente vamos a contactar con estas personas y vamos a ver que usualmente por motivos laborales, porque tienen un trabajo de alto perfil, se encuentran fuera de este país, no pueden enseñarnos la casa y pues nos piden, digamos, una transferencia económica inmediata. En caso de que se localice al estafador, este será enjuiciado por la vía penal. ¿A qué pena se enfrenta? Existe una modalidad específica para aquellas personas que cometen estafa precisamente haciéndose pasar por el propietario de una vivienda para ponerla en alquiler. En estos casos, la pena no es de 6 meses a 3 años, sino que ya estamos hablando de 1 año a 4 años. Hay que tener en cuenta que cuando la cantidad estafada, defraudada, no supera los 400 euros, en este caso ni siquiera estamos hablando de penas de prisión, estamos hablando de multas. Pero es la estafa del Bizum la que más preocupa a los cuerpos de seguridad por la dificultad de dar con los estafadores. En este caso, el supuesto inquilino es el que se interesa por el alquiler de una vivienda vacacional, indicándole al propietario que desea realizar el pago a través de Bizum. La naturaleza de la estafa consiste en que en realidad se realiza una solicitud de dinero a la persona que alquila el inmueble y esta persona, posiblemente por el desconocimiento del manejo de la aplicación, confunde y realmente lo que realiza es un envío de dinero al inquilino que, bueno, pues es la persona que está cometiendo esta estafa y realmente lo que está es solicitando dinero. Por ello, se recomienda evitar el uso de Bizum Pago con personas desconocidas, ya que es un sistema de pago seguro, pero no está libre de estafa. La gran pregunta que nos hacemos todos y la traslado a la mesa es cómo podemos detectar si el anuncio de un alquiler vacacional, por ejemplo, es una estafa. Pues mira, teniendo un principio básico, uno puede ser muy positivo en la vida, pero el chollazo no te va a tocar a ti. Es decir, el chollazo que están viendo 7.000 personas a la vez, nadie va a ser tan idiota de llegar. Estos son como los anuncios que se ponían antes en la televisión sin llegar a lo digital de descubre la palabra gato en el crucigrama y gato allí en gigante y dice, y nadie acierta. Es una estafa, es obvio que es una estafa. Es obvio que es una estafa. Los chollazos muy obvios hay que desconfiar de ellos. Y el otro criterio es lo que decíamos antes, es decir, la cultura digital, no huir, no tenerle miedo al aparato, investigar, a decir, no sé, enséñame, no sé, edúcame, cómo funciona esto. Es decir, hay gente que decide tener un rechazo a lo digital, directo, y eso es como rechazar el leer porque estamos en... Bueno, pero eso sobre todo, Iván, y entiendo que la gente mayor, ¿no? Es decir... No creas, no creas.
Tengo mucho paciente que rechaza las redes de ligue porque piensan que eso no está para ellos, eso no es... No, eso es este mundo. Ya después cuando entran le cojan el vicio. Pero el rechazo a lo digital no depende tanto de la idea. Vamos a ponernos en el caso de que no hemos sido avispados y nos han estafado. Nos han estafado porque hemos visto un piso que nos parecía un chollo, y en plataformas muy conocidas, porque hemos visto todos anuncios que dicen esto tiene pinta de ser una estafa, en Idealista, en Fotocasa, en Booking, en 1000 anuncios. Vale, nos estafan. ¿Qué hacemos? ¿Qué responsabilidad tienen esas plataformas en las que hemos visto el anuncio? A ver, normalmente este tipo de plataformas, cuando tú estás dispuesto a hacer un anuncio, muchas de ellas ya te hacen firmar una terminología, como cuando entramos en el Facebook, cuando entramos a otras redes sociales, para eximirse de responsabilidades normalmente. De todas formas, la plataforma no sería responsable igualmente, porque supuestamente el que lo anuncia es realmente el que está cometiendo la infracción. Y si esta plataforma se exime de responsabilidad, yo lo veo muy complicado. Que estas plataformas tengan que responsabilizarse por anunciantes que han cometido una infracción. Bueno, vamos a tocar otro asunto que también da mucho que hablar en esto de las estafas, y son las criptomonedas. Están pasando, desde luego, por un mal momento. Tras 2 años frenéticos, el precio de las acciones de las empresas del sector se ha ido a pique. En tan solo unos minutos vamos a hablar del riesgo de invertir en ellas y van a ver cómo una plataforma está engatusando a jóvenes de toda España para que formen parte de una estafa piramidal relacionada, Laura de Pablo, precisamente con eso que estoy hablando, con las criptomonedas. Efectivamente, Miguel Ángel, vamos a analizarlo porque son jóvenes, guapos, supuestamente viven en grandes casas y tienen coches de alta gama. Dan la imagen de triunfadores, pero detrás de esa fachada se esconden los captadores de IM Academy, una organización que podría estar actuando como una secta. Convencen a los jóvenes de que con la enseñanza que ellos les pueden dar llegarán a ser millonarios gracias a las criptomonedas y a la inversión en bolsa. Detrás de esa promesa se esconde una supuesta estafa piramidal y prácticas de adoctrinamiento. Hemos hablado con la madre de una de las víctimas, denuncia que su hijo vivía en unas condiciones deplorables. Escuchen. Esto es la heroína del siglo XXI, que fue a vivir como un estudiante normal. Entonces, él ha vuelto a casa. Vino famélico, volvió con bronquitis y con sarna. Él mide 1,90 y vino con 73 kilos. Estas últimas semanas estamos asistiendo a la caída en picado del valor de las criptomonedas, algo que ha sorprendido a nivel mundial, ya que invertir en divisas digitales empezó siendo una fiebre que se ha mantenido durante años y que ha hecho ganar mucho dinero a miles de personas. Esta serie, El juego del calamar, ha puesto de relieve una de las grandes estafas de las criptomonedas. Squid, nombre de la criptomoneda inspirada en esta popular serie, ha resultado ser un timo. La trama quedó al descubierto tras desvelarse que sus creadores abandonaron el proyecto, llevándose consigo más de $3 millones de los inversores. Ellos crearon una página web, explicaban cuál era el proyecto, incluso pusieron fotos de quiénes eran los creadores. O sea, era una moneda que solo podías comprar y no vender. De ahí que únicamente prácticamente subiese de precio. Entonces, en pocos días subió de pocos céntimos a llegar a valer más de $2.800, unos 2.500 euros al cambio. Entonces, en cuestión de minutos, cuando llegó a ese precio, los creadores de la moneda lo que hicieron fue vender todas sus posiciones y el valor de la moneda se fue prácticamente a cero. Al margen de esta sonada estafa, las criptomonedas se dieron a conocer por un motivo muy diferente. En 2008, en plena crisis global de los bancos, un grupo de expertos en criptografía comenzó a idear un método para evitar tener los ahorros en entidades financieras.
Blockchain significa cadena de bloques. Entonces, el blockchain no es ni más ni menos que una especie de diario donde se anotan todas las transacciones que han habido. Y ese bloque se pasa enlazado con todos los bloques anteriores, ¿vale? De manera criptográfica. Es un método que requiere que sea público, es decir, cualquiera pueda participar, es abierto y democrático, simplemente teniendo un ordenador. Y lo segundo es que es altamente seguro. Jorge Fernández, tú hace 2 años que te involucraste en este mundo de las criptomonedas. ¿Qué te llevó a eso? Yo me dedico al tema del marketing digital y el diseño web. Veía que cada vez los clientes me pedían para las tiendas online poder recibir pagos en criptomonedas. La premisa es sencilla, compras barato y cuando suba lo vendes. Cuando estaba haciendo trade me ponía muy nervioso. O sea, ponía una orden de compra, una orden de venta y estaba siempre esperando, va a subir, va a bajar, entonces decidí que no era para mí. Más de una vez me pasó que ponías el dinero aquí y al siguiente ibas a ver y ya no había proyectos, ya no había página web, ya no había nada. Investigando un poco más, pues vi que habían productos, yo podría comprarlas, ponerla en una plataforma especializada que a su vez me diera intereses. ¿Y a día de hoy cuánto has conseguido generar con esta inversión? Pues yo he quintuplicado el capital que invertí en su momento. Sé que podía haber ganado mucho más aumentando mi riesgo. Decidí no hacerlo porque, hombre, es dinero. El auge de este modelo de inversión ha hecho que surjan incluso cajeros automáticos en centros comerciales, aeropuertos o restaurantes desde los que operar. Son kioscos que permiten la compra-venta de monedas virtuales a cambio de dinero en efectivo. Son muchas las dudas que surgen en torno a estas monedas virtuales, como por ejemplo, si son realmente seguras. Enrique Hernández, director de Canarias Bitcoin. ¿El sistema de criptomonedas podría tener algún tipo de fisura de cara a su seguridad? Lo primero que tenemos que determinar es dónde podemos encontrar esa fisura y hay fundamentalmente 3 planos en el que podemos encontrarlo. Primero en el proyecto, ¿no? El protocolo, el software que hay detrás de cada una de las criptomonedas. Después, por otro lado, por supuesto, la plataforma en la que se opera. Tenemos de tener seguridad de que esa plataforma es confiable. Preguntar, asesorarnos y sobre todo gente que haya estado también dentro. ¿El sistema de criptomonedas se puede fiscalizar de alguna manera? La mayor parte de las grandes plataformas en las que se invierte, Binance, KuCoin, Coinbase, todas esas plataformas, tú te has dado de alta en la plataforma, has cedido tus datos a la plataforma, has tenido que entregar tu DNI, por lo tanto ya directamente está fiscalizado. Esa fiscalización después requiere, si es cierto, que como son plataformas que están fuera de la jurisdicción de la agencia tributaria española, pues requiere que el contribuyente obre de buena fe y diga, en ese diferencial de haber comprado a 10.000 y haber vendido a 20, ese diferencial quiero o tengo la obligación de declararlo. El mercado de monedas digitales cuenta con casi 10.000 activos en todo el mundo, lo que dificulta cada vez más la decisión de inversión. Un sistema que tiene detractores y partidarios, pero en el que los expertos recomiendan conocer bien qué proyecto está detrás y el potencial de cada una de ellas antes de invertir para evitar sorpresas. Bueno, pues cada vez hay más personas que confían sus ahorros a este mercado y la pregunta que se hace mucha gente si es necesario, y la que les traslado, si es necesario tener una formación especial en criptomonedas para no arruinarse uno, José Luis, en el intento. ¿Qué tenemos que saber antes de invertir? Pues, ¿qué es la criptomoneda? Cosa que desconocemos. Y hay que saber mucho de cómo invertir porque si no vas a perder todos tus ahorros. O sea, la criptomoneda no tiene un amparo como puede tener el euro o el dólar, que hay un banco central detrás de eso respaldando. Entonces, el respaldo que hay es simplemente la credibilidad de que estás haciendo una inversión de un negocio y que te va a reportar un beneficio. Pero, ¿qué significa? Que tienes que saber claramente cómo se juega con las criptomonedas, cómo se compran, cómo se venden, cómo van variando de precio constantemente, y hay que estar prácticamente el día metido en el ordenador para ver para si pretendes ganar 1 euro y no lo pierdas lo invertido. Estábamos hablando durante el vídeo, Iván, que tienes invertido 100 euros, me dijiste. Ahora 17. Ahora 17. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que saber para poderse meter en esto y no salir escaldado? Voy a seguir el hilo de José Luis porque efectivamente la criptomoneda no la controla un banco central, un banco estatal, y precisamente en una población joven o no tan joven
ese es el valor que tiene, es decir, tiene un valor político, es decir, saltarme el control del Estado, saltarme el control del gran capital. Es decir, ese es el gran valor que tienen las criptomonedas. Después hay estafas, efectivamente, pero ¿qué hay que saber para invertir en una criptomoneda? Ver qué es lo que le avala. Una criptomoneda puede respaldar un videojuego, puede respaldar hasta una ONG que está interviniendo en zona deprimida, puede respaldar otra serie de cosas. Y después está la fantasía de voy a meter 100 euros y voy a sacar 100.000 euros. Es decir, eso no hay. Duros a 4... alguien te va a contar un caso de máximo éxito y nadie te va a contar los 100 millones de casos de dicen fracaso. que con dos criptomonedas te has comprado que con 2 bitcoins te has comprado un Lamborghini. Por supuesto. Y si compraste si tu abuelo compró al principio del siglo XX 2 metros de tierra, claro, en la Avenida a lo mejor te has hecho 2 hoteles. Ahora te compras 4 pisos en el sur. Le voy a preguntar a los abogados, las criptomonedas se han convertido también en un nuevo frente en la lucha contra el fraude fiscal. ¿Qué consecuencias tiene no declarar el dinero que se gana con este tipo de inversiones? A ver, realmente la agencia tributaria esto sí se lo tiene todo más que estudiado, porque efectivamente como la criptomoneda todavía no está regulada del todo, parece ser, ni siquiera está dentro de la Dirección General de la Política del Tesoro como una forma de control, pues parece ser que no se puede hacer, que no se pueden declarar, pero realmente Hacienda y las leyes tributarias, como bien sabe Llurena, mi querida compañera, Hacienda no le mete mano al bolsillo única y exclusivamente por lo que gana, sino por ganarlo. Es decir, desde que tú ingreses, ya sea por un valor o por un crédito mobiliario, en este caso pues ya sea por acciones de empresas, ya sea por fondos de inversión o lo que sea, en este caso hablamos de criptomonedas, para ellos es un valor mobiliario. Hacienda lo va a tributar. Sí, efectivamente, lo van a tratar como un valor mobiliario, como el fruto de un rendimiento que has obtenido y vas a tener que tributar. Y esa parece que es la doctrina ahora mismo administrativa que domina en cuanto al beneficio. Después ya, pues para la gente decidir si invierte o no, tiene que pensar que es un juego. O sea, te tiene que sobrar el dinero para jugar con criptomonedas. Bueno, pues bajo la fachada precisamente de una academia que enseña a invertir en criptomonedas se esconde, se llama de distintas maneras, IM Academy, que está siendo investigada por la policía. Sus responsables dan la imagen de triunfadores haciendo gala de una vida llena de lujos. Captan a los jóvenes con la promesa de enseñarles a invertir en criptomonedas y hacerse ricos. Les piden pagar 200 euros de matrícula y 150 de mensualidad, cuotas que se pueden evitar captando a 3 o más personas. Una supuesta estafa piramidal que también ha llegado a Canarias. Lo vemos. Este encuentro que ven es en el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife. Diferentes chavales de diferentes edades estamos pues aprendiendo a cómo sacarle un beneficio a los negocios online. Luego llegan los eventos masivos, como este celebrado en el Palau Olímpico de Badalona. Say yes, yes, say yes, yes. Hubo 10.000 asistentes, pagaron entre 200 y 300 euros por acudir. Venden diversión, pasión por las inversiones en bolsa y criptomonedas. Pero detrás de esa euforia hay una supuesta estafa piramidal. Aprovechan cualquier vulnerabilidad para entrar de lleno en la vida de sus pupilos. No, porque he encontrado una cosa que va a ser mi modo de vida para siempre, que no sé qué, y va cambiando de forma de ser, de forma de hablar, incluso de forma de mirar. Esto es la heroína del siglo XXI. Se fue a vivir como un estudiante normal. Entonces, él ha vuelto a casa. Vino famélico, volvió con bronquitis y con sarna. Él mide 1,90 y vino con 73 kilos. Y como el hijo de ella, miles de chavales del archipiélago y de toda España se han visto atrapados por las redes de esta supuesta criptosecta. El público más fácilmente captable pues es la gente joven, en algunos casos incluso menores de edad, pues porque la fórmula de captación que emplea IM Academy es ofrecer una vida llena de lujos, una vida en la que si tú sigues las directrices que te marcan desde la academia, vas a poder optar a llevar un coche de alta gama, a llevar relojes de marca, a viajar a lo largo del mundo. Se suele mostrar esquivo hacia hablar del grupo, irritable,
más nervioso de lo normal, dedica bastante tiempo en su cuarto porque va a través del ordenador o dedica mucho tiempo a estar fuera de casa. La sensación de independencia económica que los jóvenes necesitan, estos grupos la cubren con sus expectativas. Este programa ha conseguido dar con uno de los cabecillas, nos hemos hecho pasar por interesados en ingresar en la academia. Vosotros decís tener el secreto para ganar dinero a un nivel muy superior al resto de la gente. Como tu tiempo es limitado, tus ingresos serán limitados para toda la vida. Esa es la única forma que nos ha enseñado a ganarnos nuestro dinero. Las 24 horas las tenemos igual para nosotros. Para ti, para mí, para Cristiano Ronaldo, para Messi, para Kim Kardashian. ¿Qué tienen ellos en su cabeza que yo no tenga? Pero, ¿qué propones para ser como ellos? Es algo muy revolucionario. ¿Qué es lo que pasa con Bitcoin? Que es limitado. ¿Qué pasa cuando un activo financiero es limitado? Que con el paso del tiempo va a subir su valor. Si tú de repente quieres cambiar tus resultados, tienes que cambiar obviamente el entorno al que te asocias. El captador sigue incidiendo en que tengo que romper con todo mi entorno. Pero si tú de repente ves a una persona, tu entorno, el que más gana son 1.500, tú no vas a aspirar a ganar más de 1.500. Como condición a abrirme al grupo de Canarias, me exige entrar en la rueda, darme de alta en la página, que no es gratis, 150 euros al mes. Es un Netflix para educarte a monetizar Internet. Como aperitivo, me invita a participar en una charla mediante videollamada con uno de sus formadores más reputados. Hay momentos en los que te vas a rayar. Traslada a los recién llegados el guión tal cual se lo ha preparado. Es el mismo para todos los captadores. Para pasar de la de confort a la de... Se me va que te caga, a la de crecimiento. Tiene que fidelizar adeptos y cultivar en ellos la semilla de liderazgo. Con testimonios de casos de éxito ficticios, pues van consiguiendo que llamarnos la atención. Ya luego entraría todo lo que tiene que ver con las técnicas de manipulación para el trabajo, involucrar al chico en horas de esfuerzo. IAM Academy está presente en Canarias. Es más, la Policía Nacional ha detenido a 2 de sus miembros en la isla de Tenerife. En plena pandemia vamos descubriendo que chicos y chicas pues deciden coger un avión en pleno confinamiento, en plena pandemia, y trasladarse a Tenerife. Concretamente desde Alicante se juntaban en una casa particular a ayudar, para la expresión, a estas personas de Tenerife a seguir haciendo la misma labor que ellos hacían en Alicante. ¿Cómo vivían las víctimas en esa casa? Mal comiendo. Y luego, sobre todo, mal comiendo, mal durmiendo y mal viviendo. Hubo 2 detenidos aquí en Canarias, entre ellos este hombre, un joven que comenzó en el campo y que ahora lidera la principal red de usuarios de las islas. Es uno de los cabecillas más importantes de España. En sus redes ostenta la vida que ha logrado, viajes, coches de alta gama, y nosotros logramos dar con él. No sé si me oyes. Ya estoy por aquí. ¿Cómo estamos, amigos? Todo muy bien, todo espectacular. No oculta su temor, intenta saber quién hay detrás de la pantalla. ¿Me has conocido a través de Facebook? A través de Facebook, sí. Es raro, porque ya hace tiempo que no utilizo Facebook, pero tiempo. Sí, porque ¿tú dónde estás? Yo vivo en Tenerife. ¿Qué papel tiene dentro de la organización ahora mismo? Él dentro de la organización en España ocupa uno de los puestos más altos y su función principal es la de captador. Mira, yo pienso que para que te vaya bien en algo en la vida requiere un promedio de 10.000 horas de enfoque, ¿no? Para ser un profesional. A la pregunta sobre el nivel de vida que exhibe en redes sociales, ¿has viajado por todos sitios? Bueno, yo sigo estudiando todavía, soy un estudiante. Vale. O sea, esta plataforma no consiste en poderte encontrar. Termina colgándonos la videollamada. Este hombre, que dice que es un simple alumno más, en realidad es uno de los líderes en la cúspide de IM Academy, un Chairman 25 que gana, a costa de los alumnos captados, 25.000 euros al mes. Lo hemos visto, les hacen creer que ganarán mucho dinero, que pertenecerán a un grupo de élite, les alejan de sus familiares y amigos, utilizan métodos de presión. El modelo de captación de IM Academy es parecido al de una secta, Iván. ¿Qué similitudes tiene? Pues mira, sí, efectivamente el modelo, porque yo considero que no llega a convertirse en secta ni de ninguna manera, pero es un modelo de afirmación de cómo estar en el mundo. La imagen de riqueza, de poder, de influencia, del antiguo pelotazo, aquel de que hablábamos hace décadas atrás, de la cultura del no esfuerzo, es decir, ese es el modelo. Te captan, te atraen,
si tienes debilidades emocionales en ese sentido, si te sientes poco querido, si te sientes poco integrado en un grupo, de repente pasas a ser con esto de los criptobros, de los hermanos de la criptomoneda. Es decir, acabas metido en un lenguaje particular, constante, donde además hay conceptos que ni siquiera entienden del todo. Y simplemente es una permanente charla motivacional para estar ahí haciendo cositas, pero al final es construir una familia en torno a hacerte rico. Es decir, esto no va a pasar, esto así no va a pasar. Puede pasar de otras maneras, pero así no. Las estafas han cambiado. Antes las estafas eran grandes empresas que se constituían de forma piramidal, estafaban a un montón de gente, financiaban a partidos políticos para estar en la prensa, en la radio, en la televisión, en todos los medios sociales, y ese era el tipo de estafa. Ahora, desde 2011 ha cambiado y ha variado. Ese tipo de estafadores, de grandes estafadores y de grandes fortunas defraudadas, se han convertido en este aparatejo. Totalmente. A través de esto se hacen estas estafas que son mucho más simples, tienen menos peligro de ser digamos, los cabezas, que no son visibles. Pero, José Luis, en el caso de esta organización que estamos hablando, ¿podríamos estar hablando de una estafa piramidal? Claro, por supuesto, es que lo es que está más claro que el caldo en un asilo. Esto es gente que mete a los jóvenes en un submundo, les enseñan la riqueza por los ojos, le meten que van a ser millonarios, que van a tener acceso a todo, y luego que les dan, cobra. Bueno, eso lo tienes claro. Y si se da la circunstancia de que una persona que nos está viendo ahora mismo y que tiene un familiar metido en una criptosecta, ¿qué tiene que hacer? ¿Lo tiene que denunciar a la policía? Por supuesto. Primero denunciarlo y pedir ayuda. Inmediatamente solicitar ayuda. Hay una parte ahí psicológica. Normalmente cuando tenemos a un miembro de la familia metido en un grupo sectario, pseudosectario o aproximado a esto, ir a la confrontación, ir a decirle esto es una basura, eres idiota, no sirves para... Es decir, ir a la confrontación directa, lo que conseguimos es justo el efecto contrario, que se refugie más en su nueva familia y en la gente que le entiende y ha descubierto la verdad. Me queda un minuto de programa. ¿Alguna frase sobre esto? Yo simplemente manifestar que es mejor intentar evitarlo y recordarle a la gente, nadie, salvo que tengas un padre que sea jeque del petróleo o del gas ruso, nadie se hace rico de la noche a la mañana. A la hora de invertir hay que tener dinero para invertir, que nadie invierta sus ahorros si somos personas de a pie en el que tenemos unos ahorritos en casa, que nadie invierta y que no invierta con desconocimiento. Formarse antes de invertir. Listo. Sí, completamente de acuerdo, y yo creo que están jugando al Mario Bros con las moneditas de oro y qué es lo que hay de ello, el valor que tiene realmente es ese. Pues le quiero dar las gracias a los cuatro de verdad por habernos acompañado esta noche, porque se han pasado las 2 horas de televisión volando. Bueno. Iván Pérez, psicólogo, muchas gracias por habernos acompañado. Yerena Carrillo, abogada especializada en temas cibernéticos, muchas gracias por habernos acompañado. Alberto Bacallao, abogado, muchas gracias por habernos acompañado. Y José Luis Sebastián, comisario durante 44 años. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Volvemos dentro de 7 días. Que tengan ustedes una muy feliz noche. Feliz descanso.